Hola amigos, bien ok. Y saludos otra vez desde Medellín, poco más tarde ya. Como yo dije, poco más temprano hoy, es como para mí, para leer algunas partes en español, ayúdame mucho, claro, para entender mejor la lengua. Yo quiero compartir algunos parágrafos aquí, otra vez con esta libro maravillosa del señor GHIO. Para, para mí, explicar, claro, algo con las dificultades que yo tengo con la lengua española es porque los verbos cambian demasiado mucho más que los verbos inglés. Yo voy a leer este parágrafo cortico, una parte para demostrar cómo yo practicar para mi español para leer en voz alta. Pues también es muy útil. Y también porque en este parágrafo, señor GHIO explicar cuál para mí es la mejor dificultad en español. Es que en inglés, para el verbo to have, en español hay dos verbos distintos, haber o tener, y ellos tienen muchos cambios, dependen con la expresión, el tiempo o algo, pero en inglés solo hay casi tres palabras, have, has o had. Para mí en inglés solo tengo tres palabras, pero en español necesito mucho más. Es la dificultad para mí. Yo voy a leer esto poquito para explicar el problema, también para demostrar cómo yo practicar y cómo yo puedo practicar en corto tiempo, ilustrar mucho más las expresiones con la lengua, nuevos sonidos, practicar la pronunciación. Yo voy a practicar eso en español, pero igual si lo leer solo en corto, alguna página, corto tiempo para practicar mucho más palabras, por ejemplo, que usted puede utilizar normalmente en su día a día, por ejemplo. Entonces, página 71, page 71, to have. Para evitarle confusiones al estudiante, hasta ahora hemos enseñado el verbo to have como si significara solamente tener. Pero como este importante verbo no solo significa tener, sino también haber, vamos a estudiarlo ahora con sus dos significados. En el idioma inglés, el verbo to have, haber o tener, es el más importante de todos. Con to have se forma la mayor parte de los tiempos compuestos y tiene un continuo uso. No es posible pretender dominar la lengua inglesa sin conjugar a la perfección el verbo to have. To have tiene solo tres palabras distintas: have, has y had. En vez de las 100 o más palabras castellanas que son indispensables para conjugar los verbos haber y tener. Aprende solo tres palabras diferentes, has, have y had. Es muy fácil. La dificultad consiste en la parte castellana del verbo y no en la inglesa. El hecho de que para los dos verbos castellanos, haber y tener, existe en inglés solo el verbo to have, suele producir dificultades para los estudiantes, dificultades que serán fácilmente solucionados si se estudia esta lección
con más minuciosidad que las otras, porque si todas las lesiones deben dominarse perfectamente, esta necesita dominarse aún mejor. Listo. So, ese es parte para demostrar que en algunos cortos minutos yo puedo practicar muchas palabras, muchas expresiones en mi nueva lengua, español, y practicar mi pronunciación. Déjame saber en los comentarios que tú piensas con mi acento ya. Y también para mostrar que, claro, poco difícil cuando muestra la diferencia después español e inglés. So, there we go. This is just to show you that in a very short couple of paragraphs, and that's probably less than 100 and something words, in a couple of minutes you can practice your speaking, your pronunciation. You get to see lots of different expressions of the type that perhaps you wouldn't be using normally during the day, because your normal day-to-day domestic stuff is probably fairly basic. So you get practice quite quickly in a short period of time. And obviously with this type of book, obviously you get to learn a little bit more, perhaps some of the more technical aspects that perhaps you might otherwise have trouble with. So yeah, okay, that's just to show you. Hopefully you have a book similar to this one, or that you'll find it useful. So even by reading just for a short period, this is probably only about 4 or 5 minutes, it's very useful because it keeps you in practice. Obviously, ideally, if you have the time, you could spend a bit more time with this, half an hour or more perhaps. You can go back over it, revise a bit more, really work through some of the examples, and they give some other interesting work sentences just after this paragraph here. That's the ideal way to be able to do it. But what I was talking about in my other video today was sometimes, and it's no fault of us, it's just the way things happen, life in general gets a bit busy, so you can't perhaps study in the way you might like to. But even then, look, in a quick, what's this taken now? About 7 minutes in, so 5-10 minutes, you get to do a little bit of reading, bit of practice, so you're not completely out of contact with the language for the day, and it helps you think about something completely different to your domestic problems you might be otherwise experiencing. So we'll leave it there for today. That's just quickly to show you and hopefully demonstrate how my Spanish, I hope, is improving a bit. So I wish you a splendid evening, and cheerio for now.